La noche había caído demasiado pesada sobre el valle de San Matías, cuando Ezequiel salió de su propia casa con un hato de ropa bajo el brazo, los ojos secos y un dolor en el pecho que no era de enfermedad, no, era de humillación. 57 años de vida, 31 de ellos entregados a una mujer que él sacó de la pobreza con sus propias manos callosas. Y fue exactamente esa mujer quien se quedó parada en la puerta de madera vieja, viéndolo desaparecer por el camino de terracería sin decir una sola palabra. A su lado, con una sonrisa torcida de quien ha ganado sin merecerlo, estaba el hombre que había llegado a aquel pueblito del semidesierto de Zacatecas hacía menos de un año. Un tipo de hablar meloso, ropa demasiado buena para un lugar tan chico, y una manera de mirar que inquietaba el alma solo con verla. Ese era el tipo de sujeto que uno reconoce de lejos, no por lo que hace, sino por lo que promete sin nunca cumplir. Y ahora ese mismo tipo estaba con los pies dentro de la casa que Ezequiel había construido adobe por adobe, durmiendo en la cama que él había comprado con el sudor de su frente, respirando el aire del patio que él mismo había plantado. Ezequiel no gritó, no rompió nada, no dijo una palabra que no pudiera repetirse delante de un cura. Tomó el hato que había hecho en silencio mientras Genoveva se quedaba en la sala con el tal hombre, y salió por la puerta de atrás sin mirar atrás. Esa era su marca. El hombre no se iba dando portazos, no, se iba con la cabeza en alto, incluso cuando el corazón lo tenía en el suelo. Quien conocía a Ezequiel sabía 3 cosas sobre él. La primera, una terquedad de mula, de esas que no se doblan ni con la peor tormenta. Cuando se le metía una idea en la cabeza, esa idea se quedaba allí hasta volverse realidad o hasta que el mundo se acabara, lo que ocurriera primero. La segunda, una dignidad que no se compraba ni se vendía, de esas que la persona carga en la postura incluso cuando anda con guaraches viejos y ropa raída. Caminaba erguido como quien no le debe nada a nadie, porque de hecho no debía. Y la tercera cosa era una fe silenciosa, sin alardes, del tipo que no necesita escenario ni testigos, una fe que estaba arraigada en él como un mezquite en el semidesierto zacatecano, que aguanta sequía, heladas y ventarrones sin caerse. El conflicto que cargaba dentro del pecho, sin embargo, era pesado como piedra de cantera. Todavía amaba a Genoveva, no en lo que se había convertido, no a esa mujer de ojos fríos que se quedó en la puerta sin pestañear mientras su marido de 31 años se perdía por el camino. Pero amaba el recuerdo de ella cuando eran jóvenes, cuando se reía de una manera que llenaba la casa de un ruido bueno, cuando le ponía la mano en el brazo con ese cuidado de quien sostiene algo que no quiere perder. Ese recuerdo lo guardaba como se guarda una fotografía descolorida en un cajón, sabiendo que ya no corresponde a la realidad, pero sin poder tirarla. Y era exactamente ese viejo amor lo que hacía la humillación más pesada que cualquier otra cosa. Ezequiel caminó más de 3 kilómetros por el camino de tierra colorada, esa tierra de un tono óxido oscuro, que es la marca del semidesierto, los pies en sus guaraches viejos levantando polvo, mientras los grillos hacían ese ruido constante que el campo tiene de noche, un ruido que no molesta, que forma parte del silencio. Caminó sin rumbo fijo, dejando que sus pies decidieran el camino, hasta que los pies lo llevaron a donde siempre llevan al hombre sin techo en el campo, al lugar que los otros evitan. La hacienda Canaán quedaba al final de un camino sin salida que la mayoría de la gente de los alrededores había dejado de usar hacía unos 15 años. El nombre era bíblico, como casi todo en aquella región, donde los colonizadores llegaron con la Biblia en una mano y el azadón en la otra, y fueron bautizando cada cerro, cada arroyo, cada hacienda con nombres que venían de las Escrituras. Cerro del Chacal, Arroyo Elías,
Rancho Betania, Hacienda Gedeón. Era como si la tierra necesitara una bendición para producir. La hacienda Canaán había sido del viejo don Ezequías, un hombre de posesiones que los más ancianos recordaban como alguien severo, justo en los negocios pero poco afectuoso con cualquier cosa que no fuera dinero y tierra. Había desaparecido de una manera que nadie sabía explicar bien. Unos decían que se fue a la ciudad grande enfermo y nunca más volvió. Otros, a los que les gustaba más la plática junto al fogón, decían que había desaparecido después de una pelea fea con los socios de una minera que quería comprar la hacienda y que nadie supo nunca lo que pasó en realidad porque el hombre no tenía familia que viniera a preguntar. Lo que todo el mundo sabía era que la hacienda se quedó parada en el tiempo. La naturaleza fue apoderándose de ella poco a poco, y nadie más entraba allí, porque la gente de la región había esparcido el rumor de que el lugar tenía espantos. Ezequiel no creía en espantos, creía en Dios, en el trabajo y en los resultados, en ese orden. Así que empujó el portón oxidado que rechinó como en película de terror, entró al patio cubierto de hierba alta y caminó hasta el porche de la casa principal. El olor era a tierra mojada, a hoja podrida y a madera vieja con esa frescura que solo existe en el campo, en esa combinación de semidesierto con manchones de bosque que hace que la noche tenga un olor a cosa viva y ancestral. Barrió un rincón del porche con el pie, abrió su hato, sacó la prenda de ropa más gruesa que tenía y se acostó en el piso de madera con el brazo doblado como almohada. Por el techo lleno de agujeros y tejas rotas, las estrellas del valle entraban como visitas no invitadas, pero que llegaron en el momento justo. Ezequiel las miró por un tiempo que no tenía medida. Pensó en Genoveva. Pensó en la cama que construyó con madera de ley y que le llevó un fin de semana entero a armar. Pensó en el fogón de leña, donde aprendió a hacer los frijoles como a ella tanto le gustaban. Pensó en los 31 años que guardó dentro del pecho como quien guarda una riqueza, y entonces dejó de pensar, porque pensar demasiado de noche en el suelo frío sin nada es el camino más corto a la desesperación. Rezó en voz baja, a su manera, sin mucha ceremonia. Después cerró los ojos. Durmió. Al primer día despertó con el canto de un cenzontle que estaba en un guayabo viejo cerca del porche. El sol del valle entraba por el techo abierto en rayos espesos llenos de polvo dorado, y por un segundo, solo por un segundo, Ezequiel olvidó dónde estaba. Luego el recuerdo volvió de golpe, como vuelve siempre, sin pedir permiso. Se levantó, dobló la ropa que usó de cobija y fue a explorar la hacienda con esa calma de quien tiene tiempo y método. La casa principal tenía 5 cuartos, una sala con una mesa de madera pesada y 2 sillas rotas, una cocina con un fogón de leña que todavía parecía funcionar, 2 recámaras vacías con las paredes manchadas de humedad dibujando formas que parecían mapas, y un baño sin puerta cuya regadera seguramente no funcionaba desde hacía muchos años. Las ventanas eran de madera con rejas de hierro, algunas abiertas, otras atascadas. Al fondo había 2 bodegas, una completamente vacía, la otra con herramientas viejas colgadas en la pared, un asadón oxidado pero entero, una hoz con el mango rajado, 2 costales de ixtle doblados en un rincón, una lata de grasa reseca y, curiosamente, un aparejo de burro en buen estado recargado en una pared, como si el dueño hubiera salido ayer y fuera a volver mañana. Había también una cisterna tapada con una tabla pesada que cuando Ezequiel la movió con esfuerzo, reveló unos 2 palmos de agua en el fondo. Agua estancada, oscura, pero sin olor a podrido. No era para beber, pero servía para otras cosas. Encontró además, en un estante de la cocina cubierto de telarañas y polvo de años, 3 frascos de mermelada de tejocote sellados con cera de abeja.
de esas hechas en cazo de cobre como las hacen las mujeres del campo y que duran una eternidad si no se abren. Junto a los frascos, una bolsa de sal cerrada y un paquete de harina de maíz que cuando Ezequiel abrió, reveló que todavía estaba buena, bien guardada dentro de su empaque de papel grueso. Alguien había dejado aquello con cuidado. No era un abandono descuidado. Era como si la persona que se fue hubiera planeado volver y nunca volvió. En el arroyo del fondo, que corría limpio y cantando entre las piedras, como los arroyos del campo suelen hacer incluso en tiempos de sequía, Ezequiel se lavó la cara, bebió agua con la mano en concha y se quedó parado un rato mirando el cerro del Chacal que se alzaba justo detrás de la hacienda. Un cerro de tamaño mediano, con la cresta de piedra de cuarzo que el sol de la tarde teñía de color oro viejo, cubierto de matorral denso hasta la mitad y de bosque cerrado más arriba. Ya había visto ese cerro cientos de veces a lo largo de su vida, pero nunca desde la perspectiva que tenía ahora, desde abajo, desde dentro, como parte del lugar y no como alguien que pasa por el camino. Había algo en ese cerro que todavía no sabía nombrar, una sensación, cosa de hombre viejo que aprendió a escuchar lo que no tiene sonido. El día fue pasando y Ezequiel fue instalándose de la manera que solo los hombres criados en el campo saben hacer, sin quejarse, sin lamentarse demasiado, resolviendo lo que tenía que resolverse en el orden correcto. Arregló una de las sillas rotas usando un clavo que encontró en el suelo. Abrió la mermelada de tejocote y la comió con la harina de maíz que tostó en el fogón de leña después de juntar leña seca en el patio. El humo subió por el tiro oxidado y salió por el agujero del techo como si la hacienda hubiera despertado de un largo sueño. Nadie pasó por el camino durante todo el día. La soledad del lugar era absoluta, de ese tipo que no pesa, que por el contrario da espacio para pensar. Y Ezequiel pensó mucho. Pensó en cómo Silvano había llegado al pueblo hacía menos de un año. ¿Llegado de dónde? Nadie sabía bien. Decían que era de Aguascalientes, otros que era de más al norte, de un lugar con un nombre que nadie conocía. Llegó con un coche que no era nuevo, pero estaba bien cuidado, con dinero que gastaba despacio pero que siempre tenía, y con esa labia de quien ha pasado la vida, convenciendo a la gente de hacer lo que él quería. Había llegado diciendo que era corredor de bienes raíces rurales. Se hospedó en la pensión de doña Elvira, la misma doña Elvira que hacía el mejor mole rojo del valle y que sabía todo lo que pasaba en 3 municipios a la redonda. Y fue en la pensión de doña Elvira donde Silvano conoció a Genoveva, que fue hasta allí a vender lo que horneaba. Lo que pasó después, Ezequiel lo había ido sabiendo a pedazos, como siempre se saben estas cosas en el campo. Un pedazo en la tiendita, un pedazo en misa, un pedazo en la mirada que la vecina no pudo ocultar cuando él pasó. Pero había una cosa que Ezequiel no le había contado a nadie. Ni a doña Elvira, ni a los amigos de la tiendita, ni a nadie. Cuando salió de casa con el hato, había metido en el fondo, debajo de la ropa, una cosa pequeña que Genoveva nunca supo que existía. Una cosa que había encontrado meses atrás, por accidente, mientras ayudaba a un vecino a limpiar el terreno de una propiedad antigua que el vecino había comprado. Una cosa que lo cambiaba todo, pero que Ezequiel todavía no sabía la magnitud de lo que cambiaba. Todavía no. Aquella primera noche en la hacienda Canaán fue fría como suelen ser las noches del valle en junio. El viento venía del cerro cargando esa frescura de la altitud que corta pero no agrede, que abraza incluso cuando endurece la piel. Ezequiel estaba envuelto en la ropa extra que trajo en el hato, acostado ahora en el catre de paja que había rehecho, usando lo que encontró en la bodega, cuando oyó un sonido que vino de dentro de la casa. Una tabla del piso que crujió. Se quedó quieto. Esperó. El sonido no volvió. Probablemente era el viento, el peso de la madera vieja asentándose con el frío.
esas cosas que hacen las casas antiguas y que la gente llama espantos, porque es más fácil que entender la física de la madera. Pero Ezequiel era un hombre atento, y el sonido se quedó guardado en su memoria como se quedan las cosas que parecen pequeñas, pero que el instinto avisa que no lo son. Al segundo día, muy de mañana, tuvo el primer encuentro que cambiaría el rumbo de la historia. Estaba en el arroyo, lavándose la cara cuando oyó pasos en el monte. Se quedó quieto, miró a un lado y vio a una mujer de unos 50 y tantos años bajando por la ladera con un bulto de ropa en la cabeza y una cubeta de plástico en la mano. La postura erguida de quien carga peso desde niña y lo hace con una gracia que no nota. Se detuvo cuando vio a Ezequiel. Él también se detuvo. Los dos se miraron por un segundo que duró más de lo que debía. La mujer se llamaba Miriam. Todo el mundo en la región conocía a Miriam, la lavandera que atendía a 3 haciendas de los alrededores y que tenía una lengua que funcionaba como radio comunitaria. Sabía de todo, contaba lo que convenía, guardaba lo que no, y tenía un corazón que valía más que cualquier hacienda. Era viuda desde hacía 8 años, criaba a 2 nietos que sus hijos habían dejado cuando se fueron a probar suerte a la ciudad grande, y tenía la costumbre de lavar la ropa en ese arroyo porque el agua era mejor que la del pozo que tenía en casa. «Válgame, Ezequiel», dijo ella bajando el bulto de la cabeza con un movimiento que era pura memoria muscular. «¿Qué andas haciendo acá en esta hacienda de espantos?» Ezequiel sonrió por primera vez desde que salió de casa. No fue una sonrisa amplia, no. Fue esa pequeña sonrisa que hacen los hombres reservados cuando encuentran a alguien que los hace sentir a gusto sin siquiera esforzarse. «Aquí vivo ahora, Miriam», dijo él simplemente. Ella se quedó mirándolo con esos ojos que no se perdían de nada. Luego asintió despacio, como quien entiende sin necesidad de que le expliquen. «Ya supe lo que pasó», dijo. «El pueblo entero ya sabe. Aquí ya sabes cómo es». «Lo sé», dijo él, «y no tienes que tenerme lástima. Estoy bien». «No estás bien, Ezequiel», dijo ella con esa franqueza de las mujeres del campo que no cambian la verdad por delicadeza, porque aprendieron que la delicadeza que esconde la verdad no sirve para nada. «Pero vas a estarlo». «Eso sí lo sé». Dejó la cubeta en la orilla del arroyo y se quedó mirándolo un rato más. «¿Tienes comida?» «Tengo harina y mermelada de tejocote de don Ezequías». Miriam soltó una carcajada que resonó arroyo arriba. «Ay, Ezequiel, te vas a volver dulce de tanto comer tejocote. Mañana te traigo un pollo y un puño de frijoles. Y no me vengas con orgullos, que el orgullo no llena la panza». Ezequiel quiso negarse. Era su costumbre. Pero miró a Miriam y vio que no estaba ofreciendo por lástima. Estaba ofreciendo porque era su manera de participar, de ser útil, de hacer lo que las mujeres del campo hacen cuando alguien lo necesita. Aparecen con comida antes de aparecer con conversación. «Gracias, Miriam», dijo él. Ella hizo un gesto con la mano y se puso a hacer lo que había venido a hacer, lavando la ropa en el arroyo, con esos movimientos rítmicos de quien ha hecho eso toda la vida, canturreando una vieja canción de feria que ya nadie cantaba pero que ella guardaba en la memoria como si fuera sagrada. Ezequiel regresó a la hacienda. Y fue en el camino de vuelta, al pasar por el porche, que su pie pisó aquella tabla que había crujido de forma diferente la noche anterior. Se detuvo. La pisó de nuevo. El sonido era hueco, diferente al de las otras tablas, como si debajo de esa tabla hubiera un espacio donde no debería haberlo. Se agachó, pasó la mano por la madera y vio lo que la suciedad y los años casi habían ocultado por completo. Una marca de corte en los bordes de la tabla. No era una grieta natural, no. Era un corte de serrucho hecho a propósito, por mano de hombre. Alguien había abierto ese piso con una intención.
El corazón de Ezequiel latió más fuerte, pero no la abrió en ese momento. Se quedó quieto un poco, mirando el suelo, dejando que el pensamiento trabajara. Luego fue a buscar el azadón oxidado a la bodega. Volvió, encajó la punta del azadón en la rendija de la tabla. Hizo fuerza despacio, sin prisa. La tabla cedió. Debajo había un agujero excavado en la tierra, de unos 40 centímetros de profundidad, con las paredes forradas de piedra para no desmoronarse. Dentro del agujero había un envoltorio de cuero de res seco, amarrado con alambre, del tamaño de una caja de zapatos. Ezequiel se agachó, sacó el envoltorio con ambas manos, sintiendo el peso, más pesado de lo que parecía. Lo puso en el suelo del porche y se quedó mirándolo un rato. La luz de la mañana le daba de lado, y el polvo de la tabla levantada todavía estaba en el aire, flotando en ese rayo de sol. Desató el alambre despacito, dobló el cuero hacia afuera, y entonces se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos, la respiración contenida, el corazón retumbando dentro del pecho como tambor de fiesta patronal. Dentro del envoltorio había una cantidad de billetes antiguos, dinero viejo, de ese que los coleccionistas pagan bien porque tiene valor histórico. Un rosario de oro macizo con una cruz, que por el peso solo podía ser oro de verdad. 2 anillos con piedras rojas que parecían rubíes, un par de aretes labrados que una mujer rica se enorgullecería de usar, y debajo de todo eso, algo que Ezequiel no esperaba. Un cuaderno de cuero negro, pequeño, con las páginas amarillentas pero intactas, lleno de anotaciones en letra pequeña y firme de un hombre que aprendió a escribir con rigor. Ezequiel tomó el cuaderno con cuidado, lo abrió en la primera página. Había una fecha, de más de 40 años atrás, y una frase escrita con esa tinta que el tiempo había desvanecido pero no borrado. Si alguien encuentra esto antes que yo, que sepa, el agua no está perdida, está guardada, y quien guarde el agua en este valle tendrá lo que ningún rico jamás compró. Ezequiel se quedó parado leyendo esa frase 3, 4, 5 veces. Luego miró hacia el Cerro del Chacal, que se alzaba detrás de la hacienda con esa cresta de cuarzo brillando bajo el sol de la mañana como oro. Cerró el cuaderno. Miró al cielo. Susurró algo que nadie oyó. Solo él y Dios. Luego se levantó. Guardó el envoltorio con todo adentro bajo el brazo. Volvió a entrar a la casa y comenzó a leer el cuaderno de principio a fin. Lo que estaba escrito en ese cuaderno no solo iba a cambiar la vida de Ezequiel, iba a cambiar la vida de todo el valle. Pero eso todavía era un secreto, y un secreto en el campo de Zacatecas dura exactamente el tiempo que la persona logra quedarse callada. El cuaderno tenía 43 páginas escritas. Ezequiel lo leyó todo ese mismo día, sentado en la silla que había arreglado la víspera, con la luz de la tarde entrando por la ventana de reja y el humo fino del fogón de leña haciéndole compañía. Leyó despacio, con esa atención de quien sabe que cada palabra puede ser importante, repitiendo algunos pasajes en voz baja cuando la letra se volvía difícil de descifrar en el amarillento papel. El cuaderno pertenecía al viejo don Ezequías, y Ezequiel se quedó un rato quieto cuando leyó ese nombre por primera vez, porque era casi su propio nombre, y en el campo la gente es lo suficientemente supersticiosa para ver señales en las coincidencias. Ezequías había comenzado el cuaderno décadas atrás, cuando aún era joven y acababa de comprar la hacienda Canaán con el dinero que juntó trabajando en las minas. Era un hombre de negocios, pero también era un hombre de observación, y a lo largo de los años fue registrando en el cuaderno cosas a las que nadie más prestaba atención. El comportamiento de los arroyos de la región, el nivel de las cisternas en cada sequía, los puntos del Cerro del Chacal, donde la vegetación se mantenía verde incluso en el peor agosto, cuando el resto del valle se secaba y se agrietaba.
Y fue en esas anotaciones que Ezequías llegó a una conclusión que guardó durante años sin contarle a nadie. El Cerro del Chacal tenía un manantial subterráneo. No era cosa pequeña, no. Era un manantial que, según sus cálculos hechos con regla y papel cuadriculado en un cuaderno aparte que mencionaba, pero que no estaba en el envoltorio, podía abastecer a toda esa parte del valle durante cualquier sequía, por peor que fuera. El agua nunca se había secado. Había desaparecido de la superficie porque una capa de roca había cedido en algún punto, desviando el flujo hacia el interior de la tierra, pero estaba allí. Y Ezequías había encontrado, en sus andanzas por el cerro, la piedra que marcaba el punto exacto donde el agua afloraba o donde podría aflorar de nuevo si alguien sabía lo que estaba buscando y tenía el trabajo y la paciencia para llegar hasta allí. La última anotación del cuaderno era de una semana antes de la desaparición de don Ezequías. Estaba escrita con una letra diferente a la de las otras páginas, más apretada, más inclinada, como la letra de alguien que tiene prisa o miedo. Bernabé lo sabe. No debería saberlo, pero lo sabe. Quiere comprar la hacienda por un precio que es una ofensa. Yo no vendo, nunca he vendido lo mío por menos de lo que vale. El agua es del pueblo de este valle, no de ningún hombre con dinero en la mano y codicia en los ojos. Guardé lo que tenía que guardar. Si desaparezco, que Dios ponga la cosa correcta en la mano correcta. Ezequiel cerró el cuaderno. Se quedó mirando a la nada por un buen rato, con esa expresión cerrada que tenía cuando estaba procesando algo demasiado grande para salir por la boca de inmediato. Luego lo abrió de nuevo, en la página del mapa. Ezequías había dibujado un mapa simple a lápiz. No era mapa de topógrafo, era mapa de hombre de campo que conoce la tierra mejor que su propia casa. Referencias visuales, distancias en pasos, puntos marcados por piedras o árboles específicos. Había una cruz dibujada en el punto más alto de la cresta del Cerro del Chacal, con la anotación: entre el mezquite torcido y la palma de yuca de la peña, pisa fuerte la laja de piedra. El agua responde. Ezequiel no sabía qué quería decir el agua responde, pero sabía lo que iba a hacer al día siguiente. Antes de eso, sin embargo, había algo más urgente que necesitaba entender. ¿Quién era Bernabé? No tuvo que pensar mucho. En el valle solo había un Bernabé de importancia, Bernabé Correa, dueño de la mayor hacienda de la región, un hombre que tenía la costumbre de aparecer en todas las reuniones de la Asociación de Productores con una sonrisa amplia y propuestas de compra en los bolsillos. Era hijo de gente rica, heredero de buena tierra, pero eso nunca había sido suficiente para él. Quería más tierra, más agua, más control. La gente lo respetaba con ese respeto de quien respeta por miedo y no por admiración, que es el respeto más frágil que existe. Y había otra cosa que hizo que Ezequiel se sentara de nuevo cuando ató cabos. Silvano, el hombre que estaba en su casa con Genoveva, había aparecido en el pueblo diciendo ser corredor de bienes raíces rurales. En la misma época en que Bernabé Correa había intensificado las conversaciones sobre comprar propiedades más pequeñas en la región. La coincidencia es algo que un hombre astuto no se traga fácilmente. Ezequiel durmió mal esa segunda noche, pero durmió. Se despertó antes que el sol. Hizo un café ralo con el polvo que encontró en el fondo de una lata en el armario de la cocina, y esperó a que apareciera Miriam. Ella llegó puntual como siempre, con la cubeta en la cabeza y una olla tapada en la otra mano. «Te traje pollo guisado con nopales y arroz con espinazo», anunció, entrando al patio como quien entra en casa conocida. «No te hagas el rogado, Ezequiel, que hice doble a propósito». Comieron juntos en el porche, en los platos desportillados que Miriam trajo en una bolsa. El guisado tenía ese sabor del campo, pollo de rancho, sazonado con ajo, sal y pimienta recién molida,
cocido lentamente en fuego de leña hasta que el caldo quedara oscuro y espeso. Era el tipo de comida que no deja a un hombre triste por mucho tiempo. Ezequiel esperó a que ella terminara de servir, tomara el primer sorbo de café y entonces preguntó: «Miriam, el señor Bernabé Correa, ¿tú sabes si anda tratando de comprar tierras por aquí últimamente?» Miriam detuvo el vaso en el aire, lo miró con esos ojos que calculaban antes de responder. «¿Tratando?», dijo. «Ezequiel, ese tipo no para de tratar desde hace años. Compró el rancho del difunto Isaías en diciembre por un precio que la familia aceptó porque andaba necesitada. Compró el lote de Tobías el año pasado. Anda detrás de la tierra de la viuda Esther desde hace unos 6 meses, pero ella no vende. ¿Qué mujer tan buena es Esther? ¿Por qué preguntas? Hay un hombre nuevo en el pueblo», dijo Ezequiel con cuidado, «que apareció diciendo que es corredor de bienes raíces». Miriam posó el plato en el suelo con un chasquido que quería decir que ella había llegado a la misma conclusión antes de que él terminara la frase. «Silvano», dijo, con ese tono de voz que usan las mujeres del campo cuando confirman una mala sospecha. «¿Tú crees que vino para acá por orden de Bernabé?» «Creo que puede ser», dijo Ezequiel. «Y Genoveva no lo sabe. Ella piensa que ese tipo la quiere». Silencio. El arroyo corría allá abajo. Un pájaro cantó en el monte. Miriam se quedó mirando el cerro del Chacal, con una expresión que Ezequiel no supo descifrar de inmediato. Era una mezcla de rabia y algo que parecía un miedo viejo, guardado. «Miriam», dijo en voz baja, «¿tú sabes algo sobre este cerro?» Ella tardó un rato en responder. Cuando habló, fue despacio. «Mi padre trabajaba aquí en la hacienda Canaán cuando era joven. Trabajó para don Ezequías años y años. Siempre decía que el patrón era hombre de secretos, que sabía cosas sobre esta tierra que no le contaba ni a Dios». Hizo una pausa. «Cuando el patrón desapareció, mi padre se quedó destrozado. Decía que era una desgracia, que iban a pasar cosas malas en el valle por esa desaparición. Murió sin saber qué había pasado en realidad». Ezequiel la miró. «¿Y si te dijera que encontré aquí en la hacienda algo que el patrón dejó?» Miriam se quedó inmóvil. Sus ojos se fueron al hato que estaba al lado de la silla de Ezequiel, como si ya se hubiera dado cuenta antes y se hubiera quedado callada, esperando. «Te diría», habló con voz firme, «que tienes que tener mucho cuidado con lo que vas a hacer con eso. Porque si Bernabé se entera de que lo encontraste y si es lo que estoy pensando que es, ese tipo no se va a quedar quieto». Ezequiel asintió. Guardó el cuaderno de vuelta en el hato. «Entonces no hablamos de esto con nadie por ahora», dijo. «Por ahora», repitió ella con ese énfasis que quería decir que el plazo era corto. Esa tarde, mientras Miriam regresaba a casa con sus nietos, Ezequiel subió el cerro del Chacal por primera vez. La subida fue difícil. El matorral del semidesierto a media ladera era de ese tipo denso y espinoso. Huizache, nopal, garambullo, yucas con hojas que cortaban la pernera del pantalón como cuchillos. El suelo era de piedra de cuarzo irregular, blanca y rosada, que centelleaba al sol como si fuera algo vivo. Ezequiel subió con el azadón al hombro y el cuaderno abierto en la mano izquierda, consultando el mapa de Ezequías en cada parada, tratando de identificar las referencias. Una peña con forma de perfil de rostro, un cedro solitario en medio del cuarzo. El punto donde los nopales formaban un corredor estrecho hacia la cresta. Se cayó 2 veces. Una en una piedra mojada por un hilo de agua que escurría por una grieta, y eso por sí solo ya era una señal. La otra con una raíz de mezquite que estaba camuflada por la hojarasca. Las manos le quedaron raspadas, las rodillas le dolían, pero Ezequiel no se bajó. Esa era su naturaleza. Llegó a la cresta cuando el sol ya estaba descendiendo. Todavía había suficiente claridad,
pero tenía esa cualidad dorada y lateral de las tardes de invierno del valle, que hace que las sombras se alarguen y el cuarzo brille de una manera que parece sobrenatural. Encontró el mezquite torcido. Era un árbol viejo, doblado por el viento, con el tronco más ancho de lo que los brazos de Ezequiel podrían abrazar. A 30 pasos de él, como indicaba el mapa, había un afloramiento rocoso con una palma de yuca creciendo de una grieta. Y entre los dos, exactamente donde el mapa marcaba con la cruz, había una gran laja de piedra, de color gris, diferente a las otras a su alrededor, con un musgo húmedo en el centro que no debería estar allí en una piedra expuesta al sol de la cresta. Ezequiel pisó la piedra. Sintió bajo los pies algo que los pies saben antes que la cabeza, una vibración. No era un temblor, no, era un pulso, ligero, profundo, como el pulso de algo grande que respira lentamente. El agua responde. Pisó de nuevo, más fuerte, y entonces oyó, viniendo de debajo de la piedra, el sonido más imposible que un hombre podía esperar en la cresta de un cerro seco en julio. Agua, el sonido de agua corriendo en un lugar cerrado, profundo, como el sonido de un río que alguien tapó pero no pudo matar. Ezequiel se quedó parado en esa piedra, con las lágrimas corriéndole por la cara sin que él les hubiera dado permiso. No lloraba de debilidad, lloraba de algo que no tiene un nombre exacto, que es un punto medio entre el asombro y la gratitud. ¿Qué es lo que sucede cuando uno recibe algo mucho más grande de lo que esperaba en el momento en que menos esperaba recibir nada? El manantial existía. Don Ezequías tenía razón. Y esa agua, guardada en las entrañas del Cerro del Chacal, era lo que el Valle de San Matías necesitaba en los años de sequía, que se estaban volviendo más frecuentes y más largos cada vez. Era la diferencia entre sembrar y no sembrar, entre quedarse y marcharse, entre que el valle siguiera vivo o se fuera vaciando como tantos otros que Ezequiel había visto vaciarse a lo largo de su vida, expulsando a las familias una por una hacia la ciudad grande, donde se perdían y quedaban sin raíces. Bajó del cerro en la oscuridad, guiado por la luna que era casi llena en esa noche de julio. El camino de regreso fue más fácil, porque el cuerpo ya sabía dónde pisar. Llegó a la hacienda, encendió el candil de queroseno que había encontrado en la bodega y se quedó sentado en el porche, pensando hasta la madrugada. El problema era simple de enunciar y complicado de resolver. El agua estaba allí. Pero para sacar el agua de allí y llevarla a quienes la necesitaban, Ezequiel necesitaría trabajo, gente, materiales. Y para tener todo eso sin que Bernabé Correa se enterara antes de tiempo, necesitaría algo que nunca se le había dado bien pedir: ayuda. Fue entonces cuando Ezequiel pensó en Abdías. Era un hombre de unos 40 años que trabajaba con pozos de agua y plomería rural en la región desde hacía más de 15 años. Era hijo de un hombre al que Ezequiel había ayudado años atrás. Le había prestado dinero cuando el padre de Abdías lo necesitó, sin cobrarle intereses, sin hacer escándalo, de la manera silenciosa en que Ezequiel hacía las cosas buenas. Abdías lo sabía y nunca lo olvidó. Era el tipo de persona que carga la deuda de gratitud no como un peso, sino como una brújula que orienta sin agobiar. Y había otra razón más para pensar en Abdías. Era discreto como una tumba. En un valle donde todo el mundo sabía los asuntos de todo el mundo, Abdías era famoso por saber mucho y hablar poco. Era la combinación más rara y valiosa que existía. Ezequiel se durmió con el plan tomando forma en la cabeza, pero mientras él dormía en la hacienda Canaán, del otro lado del pueblo, en una sala bien iluminada de una casona con un porche de cantera, Silvano estaba sentado frente a Bernabé Correa. «El hombre se fue de la casa», decía Silvano con esa voz melosa que era su principal herramienta. «La mujer está conmigo.
La hacienda vieja de don Ezequías está abandonada. Nadie va para allá. Es el momento. Bernabé Correa era un hombre gordo y tranquilo, del tipo que hace las cosas con calma no por temperamento, sino por cálculo. Sabía que la prisa delata la intención. Llevaba una camisa blanca abierta en el pecho, con un vaso de tequila en la mano, mirando a Silvano con esos ojos de tlacuache que no perdían detalle. —¿Estás seguro de que Ezequiel no encontró nada allá en la hacienda? —preguntó. —Seguro —dijo Silvano—. El hombre se fue para allá porque no tenía a dónde ir. Es un pobre diablo. Bernabé tomó un sorbo de tequila. Se quedó callado un momento. —Entonces manda a alguien a que le eche un ojo a la hacienda —dijo—, solo para estar seguros, porque la hacienda Canaán tiene un secreto que don Ezequías se llevó consigo. Y si ese secreto aparece antes de que yo compre el terreno, pierdo todo lo que he planeado en todos estos años. Silvano asintió. No preguntó cuál era el secreto. No le pagaban para preguntar. Salió. Bernabé se quedó mirando a través del cristal de la ventana hacia el Cerro del Chacal, que desde allí se veía en el horizonte como una sombra oscura contra el cielo estrellado. «Agua», dijo en voz baja, como quien nombra algo que ha deseado por mucho tiempo. «Todo lo que este valle necesita y que nadie sabe que tiene, y va a ser mía». 2 días después, al amanecer, Ezequiel fue al pueblo por primera vez desde que se había ido de casa. Fue a pie, por el camino de terracería, con el sombrero de paja que había encontrado colgado de un clavo en la cocina de la hacienda. Entró al pueblo por la calle de abajo. Pasó frente a la tiendita de don Malaquías sin detenerse. Saludó de lejos a 2 mujeres que conocía y que se detuvieron para mirarlo con esa mezcla de asombro y curiosidad que tiene el campo cuando un hombre que desapareció reaparece. No quería platicar. Fue directo a casa de Abdías. Abdías vivía en una casa sencilla a las orillas del pueblo, con un camión viejo y lleno de equipo de perforación en el patio y un jardín que su esposa, una mujer menuda y seria llamada Débora, cuidaba con ese esmero minucioso de las mujeres que aprendieron que cuidar lo que se tiene es la mejor forma de no perder nada. Ezequiel tocó el portón. Abdías apareció en segundos, como si ya lo estuviera esperando, o como si el instinto le hubiera avisado de la visita. «¡Ezequiel!», dijo Abdías, abriendo el portón con una sonrisa genuina. «Pásale, pásale. Débora, haz café que aquí está Ezequiel». Se sentaron en la sala. El café llegó con pan de elote y queso fresco, el desayuno del campo que no tiene igual en el mundo. Ezequiel esperó a dar el primer sorbo y luego lo contó todo. No todo, pero lo suficiente. La hacienda, el cuaderno, el manantial en el Cerro del Chacal, el nombre de Bernabé. Abdías escuchó sin interrumpir. Tenía esa manera de escuchar que tienen los buenos oyentes, callado, presente, sin apurar el final de la frase del otro. Cuando Ezequiel terminó, se quedó un poco en silencio y después dijo: «Ezequiel, yo sabía que ese cerro tenía agua. Pasé toda mi vida mirándolo y sabiéndolo, pero no sabía dónde, y sin saber dónde no se puede hacer nada. Yo sé dónde», dijo Ezequiel. Abdías lo miró durante un largo rato. Luego dijo: «Entonces subimos ese cerro. Pero escucha, si Bernabé se entera antes, va a bloquear todo lo que pueda. Ese hombre tiene dinero y tiene gente. Tenemos que ser más rápidos que él». «Lo sé», dijo Ezequiel. «Por eso vine aquí primero». «¿Cuándo subimos?» «Mañana de madrugada». Abdías asintió. Le extendió la mano. Ezequiel la estrechó. Fue entonces cuando Débora entró con más café y dijo, con esa calma de mujer que lo había oído todo y lo había procesado más rápido que los 2 hombres juntos: «Ustedes necesitan más gente. Yo hablo con mi prima Esther. Ella tiene la tierra junto a la hacienda y por nada del mundo le va a vender a Bernabé. Va a querer participar». Los 2 hombres se miraron.
Esther, repitió Ezequiel. Era el nombre de la viuda que Miriam había mencionado. La mujer a la que Bernabé llevaba meses intentando comprarle sin éxito. «Es tan terca como tú, Ezequiel», dijo Débora con una pequeña sonrisa. «Va a funcionar». Ezequiel regresó a la hacienda Canaán al atardecer, por el camino de terracería, con el plan afianzándose en su cabeza. Pero cuando llegó al portón de la hacienda, se detuvo. Había una marca en el lodo de la entrada que no estaba allí cuando se había ido por la mañana. La marca de una bota de hombre adulto, con la suela de tractor característica de las botas de trabajo que usan los peones. Una sola, como de quien apoyó el pie sin querer o sin darse cuenta. Ezequiel se quedó mirando esa marca por un buen rato. Luego entró en la hacienda, fue directo al porche y vio que la tabla del piso estaba en el mismo lugar donde la había dejado, aparentemente. Pero había un fino rasguño en la mugre del suelo que decía que alguien había pasado el pie por allí e intentado dejar todo como estaba. Alguien había entrado en la hacienda mientras él estaba en el pueblo. Y el envoltorio de cuero, joyas, cuaderno y todo, estaba guardado dentro del hato de ropa que se había llevado consigo. Por suerte o por instinto, Ezequiel nunca había dejado aquello en la hacienda. Se sentó en la silla del porche, miró hacia el horizonte donde el cerro del Chacal se desvanecía en el azul oscuro del fin del día, y pensó, la carrera había comenzado, y no podía perder. La madrugada del valle en julio tiene un frío que no avisa. Llega despacito, se va arrimando al cuerpo como quien pide permiso y de repente ya está dentro de los huesos sin que uno sepa cuándo entró. Ezequiel se despertó a las 4 de la mañana con ese frío en los pies que los viejos del campo llaman el sereno del cerro. Se envolvió en la ropa más gruesa que tenía y fue a encender el fogón de leña para hacer un café que lo aguantara hasta mediodía. La brasa dormía en el fondo del fogón, como duerme esa gente que nunca se apaga de verdad. Bastó que Ezequiel soplara un poco para que volviera a la vida, roja y hambrienta, agarrando la leña nueva con un brío que parecía alegría. Abdías llegó a las 5 en punto con el camión viejo apagado 200 metros antes del portón, como hace el hombre astuto cuando no quiere llamar la atención. Venía con Débora en el asiento del copiloto y una mujer a la que Ezequiel no había visto en persona desde hacía unos 2 años, pero reconoció inmediatamente por su porte, Esther. Era una mujer de unos 55 años, cabello canoso recogido atrás, manos de quien trabaja la tierra, ojos de quien ya ha perdido mucho y aprendió que la pérdida no es el final. Viuda de Elías, que había sido uno de los mejores criadores de ganado lechero del valle, antes de que un infarto se lo llevara demasiado rápido, Esther se había quedado sola con la hacienda, los empleados y una terquedad que dejaba sin argumentos hasta a los hombres más valientes. Se bajó del camión, miró la hacienda Canaán como quien mira un lugar que conoce de lejos desde hace tiempo, y le dijo a Ezequiel sin rodeos, «Débora me lo contó todo. Estoy dentro». Bernabé intentó comprarme 3 veces, y las 3 veces lo mandé a volar. La 4ª vez que aparezca será la última, porque esta vez tendré lo que necesito para decirle que no de una manera que no olvidará. A Ezequiel le cayó bien de inmediato. Era el tipo de mujer que el campo forja sin querer y sin darse cuenta, forjada en el trabajo, pulida por la pérdida, templada por la fe silenciosa que las mujeres del campo llevan como segunda piel. No era mujer de lamentarse, no. Era mujer de resolver. Miriam apareció poco después, con una canasta de comida en la cabeza. Gorditas, queso, chorizo, porque Miriam sabía que un hombre que va a trabajar duro necesita comer antes, durante y después, sin discusión. Cuando vio al grupo reunido en el porche de la hacienda Canaán, se detuvo, miró cada rostro y dijo con esa voz de quien ya sabía, «Bueno,
Entonces así va a ser. No era una pregunta. Abdías abrió la caja del camión y mostró lo que había traído. Una perforadora manual compacta, mangueras, barras de acero roscadas y un nivel de bolsillo que usaba para todo. Era equipo viejo, pero bien cuidado. El tipo de herramienta que no falla, porque el dueño nunca la ha dejado fallar. Explicó el plan con la claridad de quien entiende el oficio. Iban a subir el cerro con el equipo, localizar el punto que Ezequiel había encontrado, hacer un sondeo manual para confirmar la profundidad y la presión del agua, y si todo coincidía con lo que el cuaderno de don Ezequías describía, iniciarían la apertura de una tubería rústica que pudiera llevar el agua hasta las faldas del cerro en 3 o 4 días de trabajo. 3 o 4 días, repitió Esther. ¿Y Bernabé se va a quedar quieto todo ese tiempo? No, dijo Ezequiel. Por eso empezamos hoy y no paramos. Subieron el cerro a las 6 de la mañana, con el sol aún bajo y la neblina de la madrugada, todavía colgada de las copas del matorral, como ropa olvidada en el tendedero. Esther se quedó en la hacienda con Miriam, no por falta de disposición, sino porque había una tarea más importante que necesitaba a alguien de confianza en tierra: vigilar el camino. Cualquier movimiento extraño, cualquier coche que apareciera en dirección a la hacienda, ellas mandarían una señal con un trapo rojo en la rama del guayabo que se podía ver desde la cresta del cerro. La subida con el equipo fue difícil de una manera que duplicaba la del día anterior. Abdías cargaba la perforadora en la espalda como quien carga una cruz. Encorvado, los dientes apretados, el sudor corriéndole por el cuello a pesar del frío. Ezequiel llevaba las barras de acero al hombro, de 2 en 2, y Débora, quien insistió en subir a pesar de todo, cargaba las mangueras enrolladas en el pecho como una serpiente domesticada. Se detenían en cada tramo empinado, respiraban, subían de nuevo. El matorral los espiaba con esa indiferencia de las cosas que existen desde hace mucho tiempo y seguirán existiendo después de que todos desaparezcan. Cuando llegaron a la cresta y Ezequiel le mostró a Abdías la laja de piedra entre el mezquite torcido y la palma de yuca de la peña, el hombre bajó el equipo, se arrodilló sobre la piedra y se quedó quieto unos 2 minutos con la palma de la mano extendida sobre el cuarzo. Era el ritual de quien ha lidiado con agua subterránea toda la vida. Una escucha que no es del oído, que es de la mano, que es del cuerpo entero sintonizado con lo que el suelo tiene que decir. Cuando se levantó, los ojos le brillaban. «Está aquí, Ezequiel», dijo con la voz baja y firme de quien acaba de confirmar una sospecha de años. «Está a unos 8 metros de profundidad. Siento la presión. Quiere salir. Solo necesita que le abramos el camino». Empezaron la perforación a las 8 de la mañana. El trabajo era del tipo que pone a prueba al hombre por dentro antes que por fuera. La perforadora manual descendía milímetro a milímetro, y con cada centímetro que avanzaba en el duro cuarzo, el brazo de Abdías temblaba y el sudor goteaba en el suelo, haciendo pequeñas manchas oscuras en la piedra clara. Ezequiel y Débora se turnaban para sostener y guiar las barras de extensión. Nadie hablaba mucho. El trabajo pesado tiene ese efecto de limpiar la conversación y dejar solo lo esencial. Eran casi las 10 de la mañana cuando el trapo rojo apareció en el guayabo, allá abajo. Ezequiel lo vio primero. Le tocó el brazo a Abdías sin decir nada. Solo señaló. Abdías detuvo la perforadora. Los 3 se quedaron en la cresta mirando hacia el valle, donde el camino de terracería que llevaba a la hacienda Canaán aparecía como una línea rojiza entre el verde. Había un coche en el camino, un coche oscuro que avanzaba demasiado lento para ser alguien de paso. Avanzaba como quien está buscando. «Sigue», le dijo Ezequiel a Abdías. «¿Y si bajan hasta la hacienda? Miriam y Esther se encargan. Sigue». Abdías volvió al trabajo.
Ezequiel se quedó observando el coche un rato más. Lo vio detenerse frente al portón de la hacienda. Vio bajar a dos figuras. No se podía identificar desde arriba, pero el estómago le avisó lo que la distancia no dejaba ver. Allá abajo, Miriam estaba barriendo el patio de la hacienda cuando el coche se detuvo y dos hombres bajaron. Peones, con botas de suela de tractor y esa actitud de quien ha sido enviado a hacer algo que preferiría no estar haciendo. Uno de ellos era alto y llevaba un sombrero de cuero. El otro era más joven, inquieto, con los ojos que no dejaban de moverse. «Buenos días», dijo el alto, con esa educación de fachada que no engaña a ninguna mujer. «¿Sabe usted si hay alguien viviendo en esta hacienda? Nos dijeron que un hombre está ocupando el lugar sin autorización». Miriam recargó la escoba en la pared, se puso las manos en la cintura y los miró a los dos con una calma que es más intimidante que cualquier grito. «Sí hay», dijo, «mi patrón, que es el dueño de la hacienda como siempre ha sido. ¿Y ustedes quiénes son para venir a preguntar eso?» El alto intercambió una mirada con el más joven. «El señor Bernabé Correa nos mandó a verificar la situación de la propiedad. Pues entonces pueden regresar y decirle al señor Bernabé que la situación de la propiedad está óptima y no necesita ninguna verificación», dijo Miriam con una serenidad envidiable. «Y si quiere hablar, que venga personalmente con cita, que mi patrón lo atiende con gusto». Esther había salido por la puerta de atrás cuando oyó el coche y se había quedado en la ventana lateral, escuchándolo todo. Cuando los dos hombres regresaron al coche sin argumentos, ella apareció en el patio junto a Miriam y las dos se quedaron de pie, viendo cómo el coche se alejaba por el camino sin prisa, como quien se va pero va a volver. «Regresan», dijo Esther. «Regresan», confirmó Miriam. «Por eso necesitamos que esa agua aparezca pronto». En la cresta del cerro, a las 11:30 de la mañana, la perforadora encontró la bolsa de agua. No fue un suceso silencioso. Fue la barra de acero que comenzó a descender demasiado rápido, como quien se hunde en algo que cede, y luego vino el sonido, primero bajo, luego creciendo, de agua subiendo por el agujero, con una presión que empujó las manos de Abdías hacia arriba antes de que pudiera controlarla. El agua que brotaba por la abertura era clara como el cristal, helada como solo el agua de manantial de cerro puede serlo, con ese olor a mineral limpio que es diferente a cualquier otra agua del mundo. Débora metió la mano en el agua y lloró sin avergonzarse. Abdías se quedó arrodillado con el agua mojándole las rodillas, los pantalones y la camisa, y no se levantó por un rato. Solo se quedó allí dejando que el agua de Dios hiciera lo que el agua de Dios siempre hace, limpiar. Ezequiel se quedó de pie, mirando el manantial, y esta vez no lloró. Se mantuvo seco, firme, con esa expresión cerrada que ponía cuando algo muy grande estaba sucediendo y necesitaba toda la serenidad que tenía para no derrumbarse. Sacó el cuaderno de cuero negro de su morral. Lo abrió en la última página, donde estaba la frase de don Ezequías sobre el agua guardada, y la leyó una vez más en silencio. Luego cerró el cuaderno y dijo en voz baja: «Misión cumplida, Ezequías. El agua es del valle». Pasaron las siguientes horas instalando el canal rústico, una tubería de bambú y manguera que Abdías montó con la precisión de quien hace esto en sueños, aprovechando la presión natural del manantial y la pendiente del cerro para llevar el agua hasta el pie de la ladera sin necesidad de una bomba. Era una solución provisional, hecha para funcionar mientras llegaba la permanente, pero funcionaba. El agua comenzó a bajar por el cerro al final de la tarde, cantando dentro de la manguera, apareciendo en la llave improvisada que Abdías instaló en la pared de la bodega de la hacienda Canaán, con un ruido que hizo que Miriam y Esther salieran corriendo de la casa pensando que algo había pasado. Lo que había pasado era mejor que cualquier cosa que las dos pudieran imaginar.
Miriam puso la mano bajo la llave y se quedó mirando el agua correr entre sus dedos como quien sostiene algo que no debería ser real, pero lo es. Esther abrió la boca para hablar y no le salió nada por un buen rato. Cuando por fin habló, fue solo una exclamación. ¡Válgame Dios! La noticia no tardó. En el campo, la noticia no necesita teléfono ni internet. Viaja con el viento, en las visitas, en las paradas en la tiendita, en las miradas intercambiadas en misa. Para el final del día siguiente, cuando Abdías ya había reforzado la tubería y el agua corría limpia y constante en la llave de la hacienda Canaán, 3 familias de ranchos vecinos ya habían aparecido con cubetas y asombro. Ezequiel recibió a cada una en el porche, les explicó con paciencia lo que había encontrado, les mostró el cuaderno de don Ezequías, no todo, pero lo suficiente, y les dijo lo que había decidido en su corazón desde que el agua apareció. Esta agua es de todos. Cualquier familia que la necesite, que venga a buscarla aquí, no se cobra nada. La reacción fue de ese tipo que no se describe bien con palabras. Hay que haber vivido en un lugar de sequía para entender lo que significa el agua gratis. Uno de los hombres se quitó el sombrero y se lo apretó contra el pecho sin poder hablar. La esposa de otro se quedó repitiendo, «Gracias a Dios», en voz baja, como quien reza una oración que ha sido respondida después de mucho tiempo. Bernabé Correa se enteró el mismo día, y entonces, por primera vez en mucho tiempo, perdió la calma. Apareció en la hacienda Canaán al día siguiente, temprano por la mañana, él mismo, en persona, sin enviar peones ni a Silvano. Era un hombre grande, de unos 60 años, con el bigote canoso bien recortado y ropa cara que se veía extraña en el polvo del camino de terracería. Llegó en su coche caro y se estacionó frente al portón con esa arrogancia de quien está acostumbrado a que los portones se abran antes de que él baje. Ezequiel estaba en el porche cuando Bernabé entró al patio. Se quedó sentado, no se levantó. Esa era su manera de decir sin palabras que el otro no tenía autoridad sobre él. Bernabé llegó hasta el porche. Miró la llave de agua que corría constante en la bodega y volteó a ver a Ezequiel con esa expresión de hombre que está calculando mientras parece conversar. «Ezequiel», dijo con esa voz de quien se esfuerza por parecer razonable, «sabes que esta hacienda no tiene dueño registrado. Este terreno puede disputarse». «Puede ser», dijo Ezequiel tranquilo. «Quien quiera disputarlo, que lo dispute. Mientras tanto, el agua está corriendo para quien la necesita». Bernabé esbozó una sonrisa que no le llegó a los ojos. «Eres un hombre inteligente. Sé que estás pasando por un momento difícil. Yo puedo ayudar. Puedo comprar esta hacienda por un precio justo, darte una buena reserva para que rehagas tu vida en cualquier otro lugar. No estoy vendiendo», dijo Ezequiel. «No puedes mantener esto tú solo. No estoy solo». Bernabé miró a su alrededor. Vio a Abdías saliendo de la bodega con una herramienta. Vio a Esther asomándose por la ventana de la casa. Vio a Miriam parada en el patio con la canasta en la cabeza y los ojos fijos en él, sin la menor señal de intimidación. Vio al grupo. Entendió. La seguridad se desvaneció un poco de su rostro. «Estás creando un problema», dijo con menos suavidad. «Encontré un manantial», respondió Ezequiel con esa voz calmada que era más amenazante que cualquier grito. «Y lo abrí para la gente del valle. ¿Dónde está el problema en eso?» Bernabé se quedó parado un rato. Miró la llave. Miró el cerro del Chacal. Miró a Ezequiel con esa rabia de hombre que ha planeado algo durante años y lo ve escapársele en un instante. Entonces dio media vuelta y se fue sin decir nada más. El coche desapareció por el camino de terracería, levantando polvo rojo. Miriam se quedó mirando la nube de polvo disiparse y dijo, «Esto no ha terminado». «Lo sé», dijo Ezequiel, «pero el día de hoy fue nuestro, y lo fue.
En los días siguientes, Bernabé intentó por otros medios. Mandó a Silvano a esparcir el rumor por el pueblo de que el manantial era débil y se secaría en poco tiempo, que Ezequiel estaba engañando a la gente. Pero el agua seguía corriendo, clara y constante, y la llave de la hacienda Canaán se había convertido en un punto de encuentro. Las familias llegaban con cubetas, con garrafones, con los niños que metían los brazos y salían gritando de frío y de alegría. Intentó convencer al dueño de la tiendita de que no le fiara provisiones a Ezequiel, pero el dueño era don Malaquías, un hombre que le debía un viejo favor a Ezequiel y que, cuando Bernabé llegó con ese recado, simplemente dijo que no era su costumbre controlar a quien elegía ayudar la gente. Bernabé también intentó presionar a Abdías, que era el que más entendía de la parte técnica del manantial. Apareció en su casa con una oferta de trabajo que era en realidad una oferta de silencio. Abdías lo escuchó todo con la paciencia que lo caracterizaba y luego dijo: «Con el respeto que usted se merece, yo ya tengo patrón». El giro que nadie esperaba vino por un camino que Bernabé nunca habría anticipado: Genoveva. Hacían 3 semanas desde que Ezequiel se había ido de casa, cuando Genoveva apareció en la hacienda Canaán a un atardecer. Vino a pie, por el camino de terracería, con ese andar de quien va a hacer algo difícil y llega hasta el final porque se ha vuelto demasiado difícil quedarse quieta. Ezequiel estaba en el porche arreglando una de las mangueras cuando la vio aparecer en el portón. Ella entró despacio, se detuvo en medio del patio, miró la llave de agua que corría. Miró la casa que Ezequiel había comenzado a restaurar, el techo remendado con tejas nuevas que Abdías había ayudado a poner, las paredes recién encaladas, el patio limpio con un pequeño huerto de lechugas y cilantro que Miriam había plantado, porque un patio sin hierbas de olor no es patio. Miró todo eso con una mirada que Ezequiel conocía. Era su mirada cuando estaba procesando algo demasiado grande para salir rápido. «Ezequiel», dijo con la voz que había envejecido un poco desde la última vez que él la había escuchado, «necesito contarte algo». Él se quedó donde estaba. No la invitó a sentarse. No fue áspero, no, pero tampoco fue acogedor. Solo se quedó mirando, esperando. «Silvano», dijo ella, «no es lo que yo pensaba que era». Ezequiel no dijo nada. «Está usando nuestra casa para tener reuniones con Bernabé. Estuve escuchando sin que se dieran cuenta. Están planeando algo feo, Ezequiel. Están hablando de hacer que el camión de Abdías tenga un accidente en la bajada del cerro para detener el trabajo aquí». Ezequiel sintió un nudo en el estómago. La miró fijamente. «¿Cuándo?» «Esta semana. No sé el día exacto». «¿Y por qué me lo estás contando?» Genoveva bajó la cabeza. Cuando la levantó de nuevo, tenía los ojos húmedos. No de un llanto dramático, sino de esa humedad que aparece cuando la verdadera vergüenza se apodera de uno. «Porque me equivoqué, Ezequiel, mucho. Y porque ese hombre no valía nada desde el principio y yo no quise verlo». Hizo una pausa. «Y porque esta agua que encontraste es del valle, es de la gente, y no iba a dejar que pasara nada en contra de eso sin avisarte». Ezequiel se quedó callado un largo rato. El arroyo cantaba al fondo. Un cardenal cantó en el guayabo. «Gracias por avisarme», dijo con esa voz que no temblaba ni subía de tono. «Puedes irte». Ella esperó un segundo más, como si esperara algo que él no le iba a dar. Luego se dio la vuelta y se fue por el portón, por el camino de terracería, de regreso a una casa que ahora debía parecerle más extraña que cualquier hacienda abandonada. Ezequiel se quedó mirando el camino hasta que ella desapareció. Luego fue a llamar a Abdías. Esa noche, el camión de Abdías no durmió en el garaje de su casa. Se quedó guardado en la bodega trasera de la hacienda Canaán, cerrado por dentro, con Abdías durmiendo en la cabina con una linterna y un machete en la mano. No por miedo, sino por precaución, que es diferente. Los hombres que Bernabé envió aparecieron de madrugada,
encontraron el patio vacío donde esperaban encontrar el camión, se quedaron un rato parados sin saber qué hacer con la ausencia y se fueron. Nadie resultó herido. Nadie tuvo que confrontar a nadie. Y a la mañana siguiente, cuando el sol salió sobre el valle de San Matías, con esa luz dorada que tiene el invierno cuando el cielo está despejado, Ezequiel estaba de pie en el porche de la hacienda Canaán, mirando hacia el valle. La llave corría, el agua cantaba. 3 familias ya estaban llegando por el camino con cubetas y un buenos días en la boca. Silvano se fue del pueblo esa semana, discretamente, de la misma forma en que había llegado, sin despedidas y sin explicación. La casa volvió a ser de Genoveva, que se quedó sola con las decisiones que había tomado. Bernabé Correa seguía siendo el hombre más rico del valle. Todavía tenía las haciendas que había comprado, aún tenía el dinero que había acumulado. Pero había perdido el agua, y en el semidesierto quien pierde el agua pierde el argumento más importante que existe. La hacienda Canaán fue cobrando vida a lo largo de los meses siguientes, de la manera en que las cosas cobran vida cuando las personas correctas las cuidan. Ezequiel reparó todo el techo, recuperó el corral, plantó el huerto con las semillas que Miriam traía. Abdías instaló una tubería más permanente de tubo de PVC que llevaba el agua del manantial no solo hasta la hacienda, sino hasta una fuente que construyeron a la orilla del camino. Una estructura simple de piedra que la gente empezó a llamar la fuente de Don Ezequías, en honor al hombre que había guardado ese secreto durante décadas para que un día llegara a las manos correctas. Esther se quedó como una vecina cercana. Sus tierras, que colindaban con la hacienda Canaán, comenzaron a beneficiarse directamente del agua del cerro, y su ganado lechero empezó a engordar de una manera que no había visto desde los tiempos de Elías. La amistad entre ella y Ezequiel fue creciendo lentamente, como crecen las cosas buenas, sin prisa, sin alardes, con esa solidez que se construye sobre el respeto y no sobre la ilusión. Miriam seguía apareciendo cada mañana con comida y noticias, porque Miriam sin comida y sin noticias no era Miriam. Pero había una tercera cosa que traía ahora, más sutil y valiosa que las otras dos: compañía. La hacienda se había convertido en un punto de encuentro, no por planificación de nadie, sino porque la gente va a donde va el agua, y a donde va el agua, la vida la sigue. Había una última cosa que Ezequiel necesitaba hacer, algo que había pospuesto no por cobardía, no era un hombre cobarde, sino porque necesitaba esperar el momento adecuado, cuando el corazón estuviera lo suficientemente limpio para no hacer con rabia lo que debía hacerse con claridad. Una tarde de septiembre, cuando el valle ya estaba saliendo del invierno, y el matorral comenzaba a mostrar las primeras flores amarillas de los huizaches, Ezequiel fue al cementerio del pueblo y se paró frente a una lápida sencilla, la de su padre, un hombre que había vivido y trabajado esa tierra toda su vida sin guardar nada para sí mismo. Se quedó un rato en silencio, con el sombrero en las manos, como hacen los viejos del campo cuando necesitan hablar con los que ya se fueron. «Papá», dijo en voz baja, «lo perdí todo y encontré más de lo que había perdido. Las cuentas salieron bien». Regresó a la hacienda Canaán al final del día, cuando el sol se ponía detrás del Cerro del Chacal, y la luz adquiría ese color que no es naranja ni rojo, que es ambas cosas juntas y una tercera que no tiene nombre, que la gente del campo simplemente llama la hora bonita. Esther estaba en el porche con 2 tazas de café. Cuando Ezequiel llegó y se sentó en la silla junto a la de ella, no le preguntó dónde había estado. Solo le pasó una de las tazas. Los dos se quedaron mirando el sol desaparecer detrás del cerro. La llave cantaba en la bodega. El valle estaba encendido de flores de huizache. «¿Y Ezequiel?
Aquel hombre de 57 años que 2 estaciones atrás había dormido en el suelo de un lugar de espantos con el brazo como almohada, sintió algo que tardó en reconocer porque hacía tanto tiempo que no lo sentía que casi había olvidado su nombre. Paz. No la paz de quien no tiene problemas. Esa paz no existe, no. Y quien la vende está mintiendo, sino la paz de quien tiene problemas y sabe que puede resolverlos. La paz de quien sembró, de quien cavó, de quien luchó y no se rindió. La paz de quien perdió lo que era ilusión y se quedó con lo que era real. Miriam apareció en el portón con una olla de caldo de frijol y anunció desde el patio: «¡Ya está listo! Y no me vengan con que no tienen hambre, que lo hice con costilla y quelites como Dios manda». Esther soltó una carcajada que salió de verdad, de esas que aparecen cuando uno no esperaba reír, pero ríe de todos modos. Ezequiel también se rió. Y la hacienda Canaán, aquella hacienda que la gente llamaba lugar de espantos, que se quedó detenida en el tiempo esperando que llegara la mano correcta, se iluminó desde adentro esa noche de septiembre, con el olor a caldo de frijol, a humo de leña y a agua limpia de manantial de cerro. Don Ezequías, desde donde estuviera, debía de estar satisfecho. El agua era del valle, y el valle había encontrado al hombre que lo sabía.